Ya voy, tengo que sacar la zapatilla. No creo que sale. Es muy débil. No me tendría, ¿verdad? No. Compañera llora. Mira acá, mira. Joven cabeza, la clase no es en el parque. Así es. No es Doctora, en estoy el en el parque. parque, estoy en la biblioteca. Ah, bueno. Estudie entonces. Ya. Muy buenos días, ¿Quién me doctora. estaba remedando? Ya escucho a quién estaba remedando. Capaz que era Cristian mismo. Doctores, he calificado esas lecciones. Hay ceros, muchos ceros.
Yo pienso que los de cero ya deben de retirarse nomás con anticipación. Nomás me hacen perder el tiempo, gastar papel para imprimir la tesis, el examen. Bueno, ¿quién va a exponer? Comparta, doctor Cristian. Doctor Usca, deja de comerse el dedo. ¿Me compartes a mí o tienes las diapos tú? Ahí está, compañero, ya le hice aquí, creo. Listo. Ya se ve ahí, ¿no? Sí, se ve, pero no está pantalla completa. Sí, ya ahorita. Completamente. Ahí sí. Efectivamente, ahí sí. Correcto. Listo. ¿Empezamos o...? Ajá, comienza, estamos atrasados. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Antes que comience, doctor, nomás hay 28 participantes y 3 que ya salieron, 31. No acepta a nadie más, doctor Ruiz. El nuevo house es el doctor Barzallo, doctora. Entonces que no acepte a nadie más. Ok. Ya. Listo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. El tema de hoy que corresponde a síndromes neurológicos. El primer síndrome que vamos a abarcar va a ser el síndrome de hipertensión endocraniana. Su fisiopatología va a corresponder a una acción mecánica que va a ejercer la lesión expansiva y se puede deber a una compresión o desplazamiento de las vías nerviosas o la obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entre los síntomas más característicos que vamos a encontrar va a ser el vómito. Este va a ser un vómito en tipo chorro, o también lo denomina como un vómito fácil, también denominado como en tiro de escopetazo, en disparo de escopeta. Va a ser matinal, sobre todo cuando recién despierta el infante, no, sin haber ingerido alimentos e incluso sin ningún aura previo. Puede ser una manifestación única, por lo tanto hay que estar atentos y el médico siempre tiene que evitar que se prolongue demasiado su evolución en el tiempo. En cuanto a las cefaleas, estas se van a presentar como un dolor persistente y va a ser muy irregular. Por ejemplo, su horario puede ser en las mañanas o en las tardes. Su intensidad puede ser muy intenso, provocando así el llanto del infante, o tolerables. Localización difusa, o incluso el infante puede decirnos en dónde se localiza el dolor, dándonos un pequeño lugar de inspección donde puede localizarse o estar ubicado el proceso expansivo. El infante por lo general va a evitar los cambios de postura bruscos, la tos, el estornudo, la defecación, y en la maniobra de Valsalva, que va a consistir en taparse la nariz y la boca y una expiración fuerte, va también a intensificarse este dolor de la cefalea. En cuanto a las convulsiones, estas generalmente van a ser generalizadas, tónico-clónicas, y si son supratentoriales, van a corresponder sobre todo por encima del tentorio y van a corresponder hasta un 50% de su presentación. Y por lo general es porque están cercanos a la zona motora y se presentan sobre todo a nivel del lóbulo frontal. Y cuando son infratentoriales, estas van a corresponder en mucha menor cuantía
por lo general llegan hasta un 5% de presentarse, y sobre todo es cuando están los estadios más avanzados. También pueden presentarse otras manifestaciones clínicas, como es la diplopía, cuando hay una compresión a nivel del sexto par craneal, que va a ser una visión doble, un oscurecimiento visual transitorio, que puede ser unilateral o bilateral, y también la presencia de acúfenos o tinnitus pulsátiles, que van a ser un tono agudo y rítmico a nivel de los oídos. Además de síntomas más generales, como pueden ser el cambio de humor, ya sea de malhumorado o apático, incluso hasta cariñoso, va a dormir más de lo habitual y se puede tornar incluso torpe, apagado, incluso llegando a la omnibulación, el letargo y mucho más grave al coma. En lo que son los signos, el examen de cabeza va a ser fundamental también, ya que nos va a permitir, mediante la medición del perímetro cefálico, a ver si ha aumentado el tamaño, dándonos a una sospecha de una hipertensión endocraniana. También vamos a tener que tener en cuenta la tensión de las fontanelas, si no se cierran y si hay aumento de tensión de las mismas. Y a la percusión también podemos encontrar el signo de olla rajada o de cascada debido a la diástasis que se va a encontrar al nivel de las suturas. Este signo por lo general es más útil en los niños mayores de 4 años, ya que, como sabemos, en los lactantes las fontanelas van a estar abiertas hasta los 18 meses aproximadamente. Y el signo de McEwen, que va a corresponder a un timpanismo a nivel de los ventrículos laterales que se van a encontrar dilatados. A la percusión, este signo lo vamos a obtener. El edema de papila, cuando sospechemos de un proceso intracraneal de hipertensión endocraniana, vamos a tener que pedir un examen de fondo de ojo y debe ser buscado mediante la sospecha de este síndrome, ya que inicialmente no se va a presentar síntomas. Entonces, mientras más avance, va a haber una atrofia de la papila y, por consecuente, la pérdida de la visión. La campimetría nos va a permitir, mediante un estudio no invasivo, si hay una lesión a nivel de la vía óptica, ya sea por compresión o desplazamiento. Y es un estudio que nos va a facilitar, sobre todo en los escolares, ya que en los lactantes y los preescolares va a ser mucho más difícil que cooperen en este tipo de examen. Para la medición de la presión intracraneal, aquí vamos a optar por el uso de la punción lumbar. Sobre todo, bueno, el paciente debe encontrarse en decúbito lateral o también sentado. Vamos a recurrir a la cooperación del niño, ya sea con un especialista o con alguien que lo pueda tranquilizar, y se opta por ya sea anestesia local o incluso anestesia general por óxido nitroso para evitar así el dolor y el llanto y que esto nos pueda dar un falso positivo. La presión intracraneal normal en un niño de 2 a 5 años va a ser aproximadamente de 10 milímetros de mercurio, alcanzando a la edad de 8 años ya la presión intracraneal normal del adulto, que es de entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Y patológico, que ya está instaurada la presión intracraneal, va a ser mayor a los 22 milímetros de mercurio. Otros estudios que también nos pueden ayudar para descartar o afirmar la presión de la presión intracraneal también son mediante la punción lumbar. Podemos encontrar el estudio del líquido cefalorraquídeo, que sobre todo es para el recuento celular, ya sea de leucocitos, proteínas, glucosa o células tumorales, etc. Y el tamaño ventricular, mediante la resonancia magnética, también nos alerta de la presencia de un proceso expansivo o compresivo, y su tamaño normal suele ser de aproximadamente 10 milímetros de ancho. Cuando está reducido, obviamente va a ser menor de esto y nos da el indicativo de un proceso compresivo u obstructivo. Y si es por encima de mayor de 15 milímetros, puede estarse tratando de una hidrocefalia. En cuanto a las imágenes, sobre todo, bueno, se puede usar la radiografía simple, la tomografía computarizada o la resonancia magnética, pero aquí tenemos 3 imágenes en tomografía computarizada de los procesos expansivos más fáciles de diferenciar, como son el quiste, el absceso y el tumor. El quiste, vamos a observar una imagen hipodensa,
con paredes muy delgadas en el absceso, va a ser una imagen isointensa de colección líquida, ambas, pero acá es isointensa, con unas paredes mucho más gruesas, y el tumor pues va a ser homogéneamente hiperintenso. Y todos, como vemos en todas las imágenes, se observa una compresión y desplazamiento del ventrículo de ese mismo lado. Gracias. Bueno, ¿sí me escuchan, no? Sí, Hola. Ya, bueno. Continuando, vamos sí, a... sí, le escuchamos. Listo, doctora. Continuando, vamos a ver lo que es el síndrome convulsivante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que tener el concepto. Una convulsión es una descarga sincrónica excesiva de un grupo neuronal y dependiendo de dónde se dé o donde esté localizada, se va a manifestar con síntomas motores, sensitivos, de carácter psíquico o autonómicos, que pueden llevar o no a la pérdida de conciencia. Siguiente. Ahora, para el diagnóstico clínico, se debe empezar primeramente por los antecedentes personales. Bueno, tenemos en los antecedentes personales lo que es la patología perinatal. Entre ellas van a englobar lo que es, por ejemplo, un trauma obstétrico, encefalopatía, isquemia neonatal, o si ha sufrido convulsiones neonatales. También ahí entra lo que es también se va a evaluar evaluación del desarrollo psicomotor. ¿Y por qué esto entra aquí también? Porque necesita saber si es que conforme ha progresado el tiempo, el niño ha ido progresando de acuerdo a su edad, o sea, las capacidades tanto motor, cognitiva. El consumo de alcohol o drogas. Bueno, esto va a estar más orientado a lo que ya sería en la edad de adolescente. Con respecto a las convulsiones febriles, en este caso, según la literatura que estuve revisando, nos dice que las convulsiones febriles son aquellas que se producen entre los 6 y 60 meses de edad, o que es lo mismo que 6 meses y 60 meses de edad, que son 5 años. Tienen un pico de 12 a 18 meses. Y la temperatura es de 38 grados centígrados o más. Y estas convulsiones febriles no se van a deber a ninguna infección del sistema nervioso central o a ningún desequilibrio de tipo metabólico. Y también se pueden presentar sin antecedentes de otras crisis febriles previas. Con respecto a las infecciones neuromeningias, también se debe indagar si ha habido infecciones neuromeningias con anterioridad. Por ejemplo, si ha tenido meningitis o alguna otra infección. Esas infecciones vamos a verlas más adelante. Traumatismo craneoencefálico. Por ejemplo, si ha habido traumatismo, si sufre una caída, que es lo más común de un traumatismo craneoencefálico. Tratamientos concomitantes. Por ejemplo, en esta categoría entran los que hay ciertos fármacos que inducen a un cuadro convulsivo. Entre estos tenemos, por ejemplo, los antipsicóticos, los antidepresivos que son usados por estas patologías. Por ejemplo, tienen depresión, un tratamiento de depresión, usan estos fármacos. También en pacientes adolescentes que están en tratamiento por ejemplo, tienen tuberculosis, están utilizando los antituberculosos, como la isoniazida, que está contraindicada con antecedentes de convulsiones, o en casos que se esté utilizando antipalúdicos, por ejemplo, tenga paludismo, como la cloriquina o la mefloquina. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver con los antecedentes familiares. Aquí se debe indagar, o sea, mejor dicho, investigar las enfermedades neurológicas familiares. En este caso, se va a hacer una investigación de estas enfermedades, si ha habido, por ejemplo, en la familia distrofia muscular o neuropatías periféricas. Con respecto a los antecedentes de crisis epilépticas, se debe hacer una investigación aún más a fondo, si ha habido crisis epilépticas en la familia o síndromes de estos, más que todo papá y mamá. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver lo que es el padecimiento actual, o cómo se presenta la enfermedad ya actual. En esta parte se debe obtener la mayor cantidad de información detallada posible de la semiología de los episodios, tanto ya sea de la forma de inicio, el desarrollo del episodio y también la recuperación del mismo en caso de que haya. En esta parte se va a hacer una serie de preguntas que son bastante necesarias para determinar, más que todo, esta semiología del episodio. Se pregunta cuándo comenzó la convulsión, o se pregunta si es la primera vez o si ha presentado convulsiones anteriores, cuántas convulsiones ha tenido antes de llegar a la consulta. La literatura, por ejemplo, nos dice que en caso de una epilepsia, en la epilepsia se producen 2 o más crisis provocadas en un periodo de más de 24 horas. Nos dice
la literatura de Nelson que estuve revisando. ¿Cuánto duró? También es otra pregunta que se realiza, porque generalmente duran segundos o minutos, pero en caso que la convulsión dure más allá de 5 minutos, se considera ya una emergencia. También pregunta los síntomas asociados, como están ahí en la diapositiva, a síntomas asociados. Puede haber síntomas que están asociados, por ejemplo, como diarrea, uresis espontánea, vómitos, signos de deshidratación, entre otros. Y esto también están relacionados, por ejemplo, con lo que tiene que ver si hubo relajación de esfínteres. Por ejemplo, si hubo relajación de esfínteres, ahí puede haber el paciente tuvo, qué sé yo, un poco de diarrea por la misma relajación de esfínteres. Pero estos deben preguntarle más que todo a los padres estas preguntas. A los padres más si el niño es más pequeño. Si es más grandecito ya puede responder unas cuantas cositas, pero igualmente tienen que preguntarle al tutor. ¿Cómo fueron los movimientos y cuántas veces sucedieron? Por ejemplo, cuando los lactantes mayores o niños pequeños sufren convulsiones, suelen presentar síntomas típicos, como son las sacudidas de partes del cuerpo o de su totalidad, pero en caso de los recién nacidos, estos van a mostrar un comportamiento como son el chasquear de los labios, masticar involuntariamente o se doblegan periódicamente. Por eso también corresponde ver la postura, preguntar cómo estuvo la postura del niño. Porque en los recién nacidos las convulsiones pueden ser difíciles de reconocer. También, para ir un poquito más a fondo, los recién nacidos, como ya lo mencioné, pueden mover los labios, masticar involuntariamente, aunque también parece que los ojos van a mirar fijamente en diferentes direcciones, van a estar mirando en diferentes direcciones. También pueden perder el tono muscular, o en casos más graves pueden dejar de respirar. Con respecto a cómo se dan estos movimientos pueden ser de tipo clónico, cuando hay contracción muscular intermitente o rítmica, o movimientos musculares alternos de tipo agonista o antagonista. Pueden ser de tipo tónico, cuando hay contracción muscular sostenida, o mioclónico, cuando hay contracción arrítmica de un grupo muscular, o también puede considerarse como movimientos musculares breves. Para que quede más claro, y decirlo de una forma más simple, tónica es cuando los músculos se ponen rígidos. Atónica es cuando los músculos se relajan, mioclónica son sacudidas cortas en partes del cuerpo, y clónica son periodos en que las partes del cuerpo tiemblan o se sacuden. Ahí, como podemos ver en la imagen, también hay una imagen de un paisaje, ¿sí? Esto corresponde ya al aura. Se pregunta si hubo síntomas subjetivos de aura. ¿Qué son las auras? Bueno, los niños pueden quedarse mirando fijamente y pueden ver cosas inusuales, como brillos, se ve ahí, qué sé yo, un tipo como arcoíris. Pueden mostrar confusión, pueden notar sensaciones inusuales, como son el entumecimiento, pueden sentir un hormigueo por el cuerpo, en partes del cuerpo. Pueden tener también sentimientos inusuales, como sentirse asustados sin ninguna razón, o pueden sentir un olor que realmente no existe, o también tener cambios emocionales. Todo esto corresponde a lo que es un aura. También hay que ver si responde al estímulo. Por ejemplo, la persona empieza a perder la conciencia y deja de responder. No reacciona si se le agita la mano o si se sacude el rostro. E incluso estas personas pueden colapsar repentinamente. Porque hay algunas convulsiones que terminan y la persona vuelve a recuperar el estado de conciencia. También se puede preguntar si tiene la mirada fija. Esto, aunque se escucha bastante simple, es bastante importante. Porque, por ejemplo, si está viendo hacia el horizonte con una mirada de tipo vacío, esto va a ser subjetivo de una crisis. ¿Pero qué tipo de crisis? Una crisis de ausencia. Esto lo vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí. Vamos a lo que es la clasificación. Según la clasificación tenemos las crisis parciales o focales. También se las denomina. Entre ellas tenemos las crisis parciales simples y las crisis parciales o focales complejas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, las crisis parciales simples van a mostrarse sin afectación del nivel de conciencia. Y las crisis parciales complejas va a afectar el nivel de conciencia. Esa es la gran diferencia. También tenemos las crisis generalizadas. Ahí tenemos lo que es ausencias, tenemos crisis mioclónicas, tanto simples como múltiples, tenemos crisis clónicas, tónicas o crisis tónico-clónicas. Y también las crisis atónicas o astáticas. Ahora vamos un poquito más a fondo. En las crisis de tipo focales,
por ejemplo, en crisis con pérdida de conocimiento, estas convulsiones implican un cambio en la pérdida de conocimiento o la sensación de estar soñando. Es posible que el paciente parezca despierto o se quede viendo fijamente el espacio y no respondan al entorno. En caso de una convulsión de tipo focal, sin pérdida de conocimiento, estas convulsiones pueden alterar lo que es las emociones o caminar la manera de ver, de sentir. Eso lo mencioné, el aura más que todo. Algunas personas o niños, mejor dicho, pueden presentar náuseas o sensaciones poco habituales de describir. Con respecto a las convulsiones generalizadas, las crisis de ausencia, previamente también conocidas, se conocen como petit mal, incluso muchas menciona esta terminología semiológica, que es el petit mal, que también se conoce como epilepsia menor. A menudo ocurren estos episodios y se van a caracterizar por una mirada fija en el espacio, lo que mencioné antes, o movimientos corporales sutiles como van a mostrar movimientos del párpado o chasquidos de los labios. Suelen durar en un periodo de 5 a 10 segundos, pero pueden suceder bastantes veces al día, cientos de veces incluso. Pueden ocurrir en un grupo y pueden causar una pérdida breve del conocimiento. Con respecto a las crisis tónicas, bueno, tenemos que las crisis tónicas generalizadas pueden provocar lo que es la rigidez muscular. Generalmente afectan a los músculos, la que son de la espalda, los brazos, las piernas, y pueden provocar pérdida de conocimiento y caída, algunas veces. Las crisis atónicas, también conocidas como crisis de caída o convulsiones de caída, porque causan la pérdida de control muscular, en este caso, y esto puede provocar un colapso repentino, y esto va a provocar la caída. También tenemos las crisis clónicas. En estas va a haber, los movimientos son espasmódicos, repetitivos, van a ser rítmicos, generalmente afectan lo que es la parte del cuello, la cara y los brazos, de ambos lados. Y las crisis tónico-clónicas generalizadas. Esta también tiene otro nombre, muchas mencionaban que era el síndrome o convulsiones de gran mal, por así decirlo. Son un tipo de crisis epilépticas más intenso y pueden causar lo que es la pérdida abrupta del conocimiento, rigidez, sacudillas del cuerpo, y en ocasiones pueden perder el control de los esfínteres. En caso pueden perder el control de la vejiga y puede haber también puede haber lo que es mordedura de la lengua en ciertos casos y pueden durar varios minutos. Y con respecto a las crisis mioclónicas, va a haber sacudidas breves o involuntarias, pueden ser únicas o de uno o más grupos musculares. También algo que me estaba olvidando mencionar con respecto a los síntomas que más se presentan de las crisis, va a haber lo que es la diarrea o producción excesiva de saliva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos con lo que es el diagnóstico. Bueno, en el diagnóstico podemos realizar lo que es la punción lumbar. Esta punción lumbar se realiza ante la sospecha de un proceso infeccioso o de detectar otros trastornos. Esta prueba va a consistir en que se analiza una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo, o también conocido como cerebroespinal. Luego se lo extrae a la altura de L3 o L4 por medio de la punción y va a servirnos, como lo mencioné, para diagnosticar infecciones, en caso de hemorragias, como en caso de hemorragias subaracnoides, neoplasias y de condiciones inflamatorias del sistema nervioso. Esta punción lumbar se recomienda más que todo en las siguientes situaciones. Cuando los niños hayan presentado convulsiones asociadas a fiebre, como la convulsión febril que mencioné antes, y además presentar signos meningios o de infecciones meningias. Se recomienda más que todo en niños entre 6 a 12 meses de edad, que hayan presentado una convulsión asociada a fiebre y que no tengan la vacuna para Haemophilus influenzae de tipo B o vacuna de neumococo. O también se recomienda para niños que hayan presentado convulsión asociada a fiebre y que hayan sido tratados previamente con antibióticos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno,
También tenemos aquí los exámenes de laboratorio de rutina, como son la glucosa, los electrolitos, la biometría hemática, también nos pueden ayudar. Siguiente diapositiva, por favor. Y también tenemos los otros exámenes complementarios, como son en este caso el electroencefalograma, que se usa bastante. Se debe realizar a todos los niños que presentan una primera crisis convulsiva. Este encefalograma también nos sirve para confirmar el diagnóstico y la diferencia si la convulsión es parcial o focal o compleja. Y también se utiliza lo que es la imagen por resonancia magnética y tomografía. ¿Para qué nos sirven estas? Bueno, sirven más que todo para detectar un caso de hemorragia intracraneal, como ya se mencionó anteriormente en la inicio de posición, o alguna malformación de tipo encefálica. Ya. Bueno, gracias. A continuación mi compañera con infección. Ah, y cierto, y puse un video. Un video breve porque la mayoría de videos duran más de 16 minutos, así que mucho tiempo. Puse un video generalizado, mejor dicho. Mm. Creo que no están compartiendo el audio. Tienes que compartir el audio, compañero. A lo que le das en compartir audio, ahí te dice, a lo que le das compartir pantalla te sale el audio para compartir audio. Las unidades operativas ¿Me escucha ahí? básicas del cerebro son las Ahí células sí, ahí sí. nerviosas, llamadas neuronas. Envían mensajes químicos y eléctricos entre sí, así como las glándulas y los músculos. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos es el resultado de esta actividad. Normalmente, estos mensajes se envían de manera ordenada. Si su hijo tiene epilepsia, varios grupos de neuronas envían muchos mensajes a la vez. Este aumento anormal de la actividad eléctrica se llama crisis convulsiva. Hay muchos tipos de crisis, pero se pueden agrupar en dos categorías principales. La primera categoría, llamada crisis generalizada, afecta todo el cerebro a la vez. La segunda categoría de crisis se llama crisis parcial o focal. Afectan solo a una parte del cerebro. Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de crisis. Los síntomas pueden incluir pérdida del conocimiento, espasmos musculares, sensaciones extrañas, ver u oler cosas que no están ahí, confusión, mirar al vacío o parpadeo rápido. La mayoría de las crisis duran desde unos pocos segundos hasta unos minutos sin causar daño. Si una crisis dura más de 5 minutos, o si una persona se lastima o está en peligro durante la crisis, llame al 911. En la mayoría de los casos, la causa de la epilepsia es desconocida, pero puede ser causada por otras afecciones en el cerebro, como lesiones, infecciones, defectos congénitos, accidentes cerebrovasculares o tumores. Si tiene alguna duda sobre la epilepsia, hable con su proveedor de atención médica. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a seguir con el síndrome infeccioso. Este síndrome lo vamos a dividir básicamente en dos grandes síndromes, que son el síndrome encefálico y el síndrome meningio. Estos pueden estar asociados en lo que se llama la meningoencefalitis, pero aquí los vamos a estudiar por separado. Siguiente. Bien, entonces el síndrome encefálico se refiere a un proceso inflamatorio del sistema nervioso central, el cual está asociado a una evidente clínica de disfunción neurológica, que puede estar debida a diferentes agentes etiológicos, principalmente virales. Siguiente. Entonces, dentro de esta etiología viral podemos tener al virus herpes, bueno, al herpes del virus tipo 1, tipo 2, a los enterovirus, a los adenovirus, al Streptococcus agalactiae, al Citrobacter, a la listeria, más que todo en neonatos y lactantes. Y en lo que es niños mayores y adolescentes podemos encontrar a los enterovirus, a los adenovirus, el virus de la influenza A y B,
también al sincicial respiratorio, al virus del sarampión, rubiola, parotiditis, micoplasma, arbovirus, entre otros. También se ha documentado que ocasionalmente algunos pacientes, al recibir un refuerzo de la vacuna triple viral, han desarrollado un cuadro de encefalitis. Dentro de la etiología bacteriana tenemos al Mycoplasma pneumoniae, al Borrelia burgdorferi, que es el causante de la enfermedad de Lyme, a la Bartonella henselae, entre otros. Siguiente. Entonces, dentro de los signos de esta patología tenemos principalmente a una alteración del nivel de conciencia. Y esta alteración se va a dividir o se va a presentar de 4 formas principales según la gravedad, empezando con la somnolencia. En este grado, pues el paciente se va a, bueno, este grado se caracteriza por unos deseos imperiosos por parte del paciente de dormir. En cuanto a la fascia, puede tener una fascia de caída, triste o generalmente febril, pero se caracteriza principalmente porque el paciente duerme en exceso. Ahora, si se lo despierta, él se conecta perfectamente, pero de inmediato vuelve a dormir. En este grado, o este grado de somnolencia, se puede identificar o se puede entender como un primer síntoma que podría ser sugestivo de un compromiso encefálico. Luego tenemos el segundo grado, que es la obnubilación, el cual es el paso siguiente de la somnolencia. Aquí, además de haber hipersomnia, también va a haber una torpeza mental. El niño se logra despertar, pero está un poco confuso, desorientado, tiene un razonamiento lento, pero no está desconectado tampoco. Luego le sigue el estupor, el cual se caracteriza por un estado de inconsciencia parcial, en el que debido a fuertes estímulos el niño se puede levantar y puede tener una conexión con el examinador. Aquí los movimientos activos por parte del paciente van a ser nulos, van a estar abolidos. Y finalmente tenemos el último grado, que es el coma, en el cual el paciente no responde a las excitaciones. Aquí va a existir una abolición de la conciencia, de la sensibilidad y de la motilidad. Siguiente. Ya, otros signos son las convulsiones, que estas pueden ser tónicas o clónicas, focales o generalizadas. En el caso de las generalizadas, estas van a ser intermitentes, con intervalos de cierto grado de obnubilación. Y en el caso de las que son parciales o focales, estas van a estar limitadas a una zona determinada del cuerpo o a una región determinada del cuerpo. Siguiente. Ya, en cuanto a la fiebre, esta usualmente va a ser superior a los 38 grados centígrados, va a ser de aparición súbita, no reducible, y bueno, puede cursar con una extrema postración, con alteraciones de la conciencia, convulsiones o marcada excitación psicomotriz. Y por lo general nos habla de un compromiso severo del sistema nervioso central. Siguiente. También se puede presentar fotofobia, en el cual el paciente va a tener una intolerancia y una molestia hacia la luz. Otro signo es el abultamiento de las fontanelas, el cual puede estar provocado por hidrocefalia y puede observarse en los casos graves de encefalitis. Siguiente. Bueno, ya se va a terminar la sesión, ¿verdad? Entonces, sigo después. Hay que crear la nueva sesión, entonces esperemos volvernos a conectar. Sí. Yo creo otra reunión, doctora. Espera un momento.
Chicos, prendan la cámara, chicos. La doctora. Compañeros, ¿quién va a ser el host? Disculpen la pregunta. ¿Cómo? El doctor Barzallo estaba, ¿cómo? Sí. Ya tú tienes el host, Cristian, yo te lo pasé. Ya lo paso. Doctora, una pregunta. El signo de Mauen lo vamos a divisar como, no entiendo, en mucho mencionaba que había que percutir la sutura y en el ventrículo lateral iba a hacer un sonido muy particular, pero en la práctica se puede hacer eso. O sea, describía un sonido timpánico cuando percutías al nivel del ventrículo lateral. El del McEwen, dice. Sí, claro, llamado McEwen. Pero el signo de la olla rascada es que se percibe solamente si es patológico, como dijo el doctor. Si hay un cráneo hipertensivo, es como la maniobra de la citis. Usted golpea un parietal y en el otro parietal pone un estetoscopio y tiene que sentir que la oleada del líquido le hace. Por eso es que se llama el signo de la olla rascada. Siempre tiene que ser con un ayudante. Y es solamente positivo si hay enfermedad, o sea, si el cráneo es hipertensivo. En un cráneo normal, no. O sea, en un hidrocefálico, positivo. Pero en un cráneo normal no hay cómo realizar esa maniobra. No, sí, doctora, sí tengo entendido cuál es el ojo el de olla rascada, pero el que yo preguntaba era el signo de Mauen. ¿El signo de? McEwen. McEwen, como el que está en mucha, doctora, para el síndrome de hipertensión endocraniana. Ajá. ¿Qué pregunta? No sé. El signo de McEwen, doctora, ¿cómo en la vida práctica se lo puede realizar? Generalmente en pediatría no. Solamente que el niño sea muy grande, o sea, un escolar. Ya, continúa. La doctora no se conectó. Sí, aquí Sí, estoy. está. Ya, continúa entonces. Bueno, entonces tenemos ahora los síntomas en el cual aparece la excitación psicomotriz, en el que el paciente puede presentarse como, puede tener agresión, destrucción o autoagresión. También puede proferir insultos, arrojar objetos, emitir gritos desaforados o intentos de fuga del lugar en el que está. Y en el caso de que se asocie con fiebre y convulsiones, este suele agravarse. Siguiente.
Entonces, también existen las perturbaciones psíquicas, entre las cuales las más comunes son el delirio, el insomnio y un lenguaje incoherente. También pueden observarse alucinaciones visuales o auditivas, que son manifestaciones sensoriales en las cuales no existe un estímulo externo. Siguiente. Otro de los síntomas son los trastornos motores, en los cuales tenemos la hipotonía, que puede darse una hipotonía de todos los segmentos corporales con una laxitud articular y una hiporreflexia tendinosa. También puede presentarse una hipertonía, que es sugestiva de una lesión piramidal. También se pueden presentar los movimientos otetóxicos o coreicos, que nos hablan de fenómenos extrapiramidales. También como síntomas acompañantes están las dismetrías, la ataxia, las sinergias, que cuando están acompañadas de hipotonía sugieren un daño cerebral. Siguiente. Ya, otro síntoma es el compromiso de los pares craneales, en los cuales vamos a ver la afectación del nervio facial. Aquí el niño puede presentar una parálisis facial periférica. También puede existir una afectación de los nervios 3, 4 y 6 de los pares craneales y de los músculos oculares que inervan. Entonces el niño puede presentar una tosis palpebral o puede presentar una anisocoria también. Siguiente. Ya, como síntomas neurovegetativos que también se pueden presentar, están la sudoración, palidez, cialorrea, alteraciones del pulso. Siguiente. Ya, ahora en cuanto a la exploración física, esta va a empezar explorando el nivel de conciencia, en la cual tenemos la escala de Glasgow, que evalúa la respuesta motora, verbal y ocular. En cuanto al ocular, tenemos un rango de 1 a 4, en el que 4 es si existe una respuesta espontánea, 3 si esta se da ante la orden verbal, 2 si esta se da ante el estímulo doloroso, y 1 si no hay respuesta. En el caso de la respuesta verbal, 5 se refiere a que el paciente está orientado y conversando, 4 si está desorientado y hablando, 3 si este refiere palabras inapropiadas, 2 en el caso de sonidos incomprensibles, y 1 cuando no hay respuesta. Y en el caso de la respuesta motora, esta se evalúa de 1 a 6, siendo este número el 6, en el cual el paciente obedece ante la orden verbal, 5 si es capaz de localizar el dolor, 4 cuando es capaz de realizar movimientos de retirada y flexión, 3 cuando realiza una flexión anormal, como es el caso de la rigidez de decorticación, 2 cuando existe una extensión o puede realizar una extensión, en el caso de la rigidez de descerebración, y 1 cuando no existe respuesta. Siguiente. Ya. Otro paso de la exploración física es la exploración de los pares craneales, que ya lo hemos visto anteriormente. Aquí se pueden explorar cada uno de los pares craneales. En el caso del olfatorio podemos pedirle al niño, bueno, que huela lo que nosotros le vamos a dar, que puede ser un algodón con alcohol o puede ser cualquier otro instrumento en el cual él pueda realizar el proceso de olfacción. Entonces ahí vamos a preguntarle si huele, qué es lo que huele, para poder descartar en el caso de parosmia, cacosmia o anosmia. También podemos evaluar el segundo par craneal utilizando las cartas de Snell, el cual nos ayuda a evaluar lo que es la agudeza visual. También podemos evaluar la campimetría, la discriminación de los colores. En el caso de los pares 3, 4 y 6, estos los vamos a evaluar en conjunto, en los cuales se va a evaluar el reflejo pupilar, el reflejo consensual y también la movilidad de los músculos extraoculares. En el caso del nervio trigémino, esto podemos evaluarlo mediante un isótopo al pasarlo por el rostro del paciente y preguntarle si siente y qué es lo que siente y dónde lo siente. Asimismo, podemos evaluar el séptimo par pidiéndole al paciente que sonría. Podemos también evaluar el octavo par craneal realizando un estímulo auditivo. El noveno, pidiéndole al paciente que realice el proceso de deglución. El décimo, pudiendo evaluar el reflejo nauseoso. El onceavo par craneal lo podemos evaluar al pedirle al paciente que eleve los hombros y ver pues si existe la respuesta. También se le puede pedir que mueva el cuello hacia un lado y nosotros poder aplicar una contrarresistencia.
Y por último, el 12º par craneal lo podemos evaluar pidiéndole al paciente que mueva la lengua en diferentes direcciones. Siguiente. Ya. Ahora tenemos el tono muscular, que también ya lo hablamos anteriormente. Aquí en el lactante podemos realizar dos tipos de maniobras. Tenemos la tracción de parte de las extremidades, en el cual si el niño tiene una hipotonía, el examinador al agarrar al niño, al realizar la tracción, los brazos se van a extender completamente y la cabeza va a colgar hacia atrás. En el caso de la maniobra de la suspensión ventral, el examinador va a tener al niño en decúbito prono, lo va a elevar sosteniendo por debajo del abdomen y el niño va a colgar como tiene una forma de U invertida. Esto en los casos de hipotonía periférica. Y en los casos de hipotonía central, el niño va a adoptar posturas distónicas en las cuales las extremidades van a tener una hiperextensión anormal y el tronco va a tender hacia la horizontal. Ya. También podemos evaluar el tono muscular pidiéndole al paciente que, nosotros aplicando una contrarresistencia. Podemos poner la mano sobre la frente del paciente y pedirle que mueva la cabeza hacia adelante y nosotros aplicando una presión en sentido opuesto. También, como vemos en la imagen, se puede evaluar el tono muscular de los músculos orbiculares haciendo una presión en contra del movimiento del paciente. Siguiente. Ya, ahora en cuanto a la exploración física específica de esta patología, vemos que se pueden presentar los signos meningios, que son comunes de la meningitis, pero que también se pueden presentar en la encefalitis. Entonces, primero tenemos el signo de Kernig, en el cual el paciente va a estar acostado y a este se le pide que se pueda sentar. Entonces, lo normal es que al estar acostado el paciente, él levante las rodillas al momento que se le pide sentarse, pero en el caso de esta maniobra, las rodillas se flexionan bruscamente. Otra forma de evaluarlo es que el paciente acostado se le pide que levante una pierna, estando la otra en extensión, y se va a tratar de flexionar el muslo sobre la pelvis, y la maniobra se va a poder realizar sin que se flexione la rodilla, o sea, la pierna va a seguir en extensión. Luego tenemos al signo de Brudzinski, en el cual se va a evaluar estando el niño en decúbito supino y con nuestra mano, una va a estar colocada sobre el pecho y otra sobre la nuca del paciente. Entonces, a él se le va a pedir que flexione la cabeza y al momento que se le pide que flexione la cabeza y él tiene una reacción brusca de levantar y flexionar las rodillas, se dice que esta maniobra es positiva. Siguiente. Igual traje unos videos para poderlo explicar mejor. Dale clic, por favor. No da la opción de reproducir. Dale doble clic. No. Bueno, entonces creo que los podemos poner al final, entonces. Ahí parece que jaló. Ya, entonces. Siguiente. Ya, en el caso del diagnóstico, se lo va a hacer principalmente por la función lumbar. Este es el gold estándar para el diagnóstico de la encefalitis. Aquí, como lo mencionó mi compañero, se va a realizar entre L3 y L4 y usualmente se extraen de 3 a 4 tubos, se deja caer 16 gotas o 1 ml de líquido cefalorraquídeo por tubo, y el primer tubo se lo va a destinar a un estudio PCR y a determinar si existe familia del herpes virus o de enterovirus. El tubo número 2 se lo va a destinar a la citobioquímica, a lo que es el contagio y al tipo de células, de glucosa y proteínas. El tercer tubo se va a utilizar en tinciones de Gram y en cultivos bacteriológicos,
y en el caso de que exista un cuarto tubo, esto se lo va a congelar para futuros estudios si es que es necesario. Siguiente. Bueno, también en el líquido cefalorraquídeo, por lo anterior, vamos a encontrar cifras de leucocitosis con un predominio linfocítico menor a 200 células por ml. En cuanto a la glucorraquia, esta suele ser normal, la proteinorraquia también normal o discretamente elevada. Y este, como lo dije, es el método de elección para el diagnóstico de la encefalitis, ya que tiene una alta sensibilidad de más del 95% y una especificidad del 100%. Siguiente. Otros métodos que se utilizan son la resonancia magnética, el cual nos ayuda a detectar precozmente si existen lesiones del parénquima cerebral o si existen lesiones desmielinizantes. En cuanto a la tomografía computarizada, esta también se le utiliza como ayuda para el diagnóstico diferencial entre los abscesos, las tumoraciones, etc. Y el caso del electroencefalograma, porque pues al existir patrones anormales puede también indicar un diagnóstico de encefalitis. Siguiente. Ya. Ahora tenemos el segundo síndrome, que es el síndrome meningio, que es caracterizado, bueno, se define como el proceso inflamatorio que afecta a las meninges y que asimismo es ocasionado por diferentes agentes etiológicos, al igual que la encefalitis. Ese va a ocurrir el 80% en la infancia, en niños menores de 10 años. Siguiente. Y tiene los siguientes agentes etiológicos, principalmente el Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae. Ahora, si hablamos de niños menores de un mes, los más frecuentes son el Streptococcus agalactiae, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, y de niños de 1 a 3 meses tenemos el Streptococcus agalactiae, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Cuando se habla de niños de más de 3 meses, tenemos como etiología frecuente a la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. Siguiente. Ya. Ahora, en cuanto a los síntomas, uno de los síntomas principales es la cefalea. Esta va a ser tan intensa que en muchas ocasiones provoca que el niño grite del sufrimiento o del dolor que está pasando en ese momento. Va a ser persistente también, no cede ante los sedantes habituales, no tiene una localización precisa, puede ser occipital como puede ser frontal o difusa, y se exacerba con los esfuerzos, con la tos, con los ruidos y con la luz. Siguiente. Ya, en el caso de los vómitos, el vómito usualmente es un chorro, que está causado por una lesión nerviosa central. Un signo bastante patoneumónico, por decirlo así, de la meningitis es la rigidez de nuca, que puede estar acompañado de fiebre y que empeora con el movimiento. Siguiente. Ya, otro signo es la fotofobia, en el cual el paciente no va a tolerar la luz y este hace que se exacerbe la cefalea. Otro signo es la hiperreflexia, en el cual los reflejos tendinosos y cutáneos van a estar exaltados. La búsqueda del reflejo abdominal va a provocar dolor en el paciente, tanto así que muchas veces no tolera el roce de las sábanas. Siguiente. Bueno, en cuanto a la exploración física, vamos a empezar, al igual que en la encefalitis, evaluando el nivel de conciencia, los pares craneales, el tono muscular, pero hablando nuevamente de los signos específicos para esta patología, tenemos los signos meningios, está el signo de Kernig, el signo de Brudzinski, y aparece uno más que es el signo de flateo, el cual se caracteriza porque al momento de intentar flexionar la cabeza se dilatan las pupilas, como podemos ver en la imagen. Siguiente. Otro de los signos que aparecen específicos en la meningitis es el signo de la Segev, que este se caracteriza, bueno, o se evalúa con el examinador a un lado del paciente, a un lado bueno, de manera lateral, a nivel de la extremidad inferior. Este va a extender la pierna que desea examinar y le va a pedir al paciente que la flexione y luego que nuevamente la extienda, llegando a un rango o a un grado de entre 30 y 70 grados. Y al moverla o extender la pierna, si el paciente refiere un dolor ciático intenso, se dice que la prueba es positiva. Otro signo característico de la meningitis es la actitud en gatillo.
en el cual el paciente va a estar contracturado, va a tener una extensión del cuello y una flexión de los miembros. Siguiente. Bueno, y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico va a estar dado nuevamente por el líquido cefalorraquídeo gracias a la punción lumbar. Esta la vamos a realizar y se van a encontrar las siguientes alteraciones. Siguiente. Ya, en cuanto al aspecto, si tenemos una meningitis viral, este va a tener un aspecto claro frente a una meningitis tuberculosa que tiene a veces restos de fibrina, lo que se conoce como velo de novia o signo de Mia. En cuanto a las proteínas, si hablamos de una tuberculosa, va a estar entre 50 y 2000, y la viral va a estar entre 50 y 200, la glucosa va a estar normal. En el caso de la meningitis tuberculosa, la glucosa va a estar menor a 50, y en el caso del número de células, en la meningitis viral va a estar hasta 1500, y en la tuberculosa entre 50 y 1500, y a predominio de linfocitos en ambas patologías. Siguiente. Bueno, y asimismo, ya una vez que hemos hecho la resonancia magnética, también podemos pedir estudios de imagen, como la resonancia magnética, perdón, una vez que ya hemos hecho la punción lumbar, podemos pedir resonancia magnética, que nos ayuda a detectar precozmente lesiones del parénquima cerebral y si existen lesiones desmielinizantes. En el caso de la tomografía, esta nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial con abscesos, con tumoraciones. Y en el caso del electroencefalograma, este se lo utiliza porque hay claros patrones anormales que también nos ayudan con el diagnóstico de la meningitis. Gracias. No se le escucha, doctora. Que ponga la pantalla para vernos las caritas, unas cositas, ¿no? Ahí creo que nos vemos, correcto. Solamente quería acotar de la revisión, algunos pequeños detalles. En primer lugar, que para hacer el examen neurológico en el paciente pediátrico debe de contarse con cualidades por parte del paciente y por parte del examinador. Las cualidades son de que el paciente esté tranquilo, no esté irritable, no tenga hambre, no esté llorón, porque si no, pues explorar los signos neurológicos va a ser muy difícil y no se van a poder obtener la respuesta que nosotros sabemos que debemos obtener. En segundo lugar, el examinador, por parte del examinador, debe tener tiempo, debe tener paciencia, debe de ser repetitivo en muchas maniobras para obtener la respuesta de lo que él está sospechando que tiene ese niño neurológicamente. Las manos del examinador deben de estar tibias, el ambiente debe ser un ambiente tibio o neutral, no puede ser ni frío ni caliente, porque eso lógicamente conlleva a respuestas anómalas en el examen físico o en la exploración neurológica de un paciente enfermo. Me faltó ahí también unas cositas como en el síndrome meningio. El síndrome meningio en pediatría se divide en dos grandes grupos. El síndrome meningio del lactante y el síndrome meningio del preescolar y escolar. En el lactante, la triada clásica es que haya abombamiento de la fontanela, fiebre, irritabilidad, desasosiego y en último término, vómito. En cambio, en el paciente pediátrico más grande puede haber de inicio, o sea, se presenta de inicio como una hipertensión endocraniana, con cefalea, con vómito a chorros, escopetazo, con fiebre y convulsiones a veces solas de entrada. Entonces, son diferentes las sintomatologías del lactante del preescolar. En todos, el gol estándar, como dijo la doctora, es la punción lumbar, que pues para el niño más grande debe verificarse que no tenga un edema de papila, porque si no va a haber un anclamiento de los pedúnculos cerebrales con muerte inminente, ¿verdad?
Así que en los niños más grandes debe de ordenarse primero un examen de edema de papila antes de hacer una punción lumbar. En los niños pequeños o lactantes, sí, de inicio podemos realizar punción lumbar sin este riesgo. Y por último, acotar de que faltó algo en la inspección. Además de la inspección de neurológico de la posición en gatillo de fusil, también recuerden que, y de la fotofobia, de la irritabilidad ante el ruido y el sonido, también deben de recordar que la plegaria maometana también es un signo de inspección que se puede valorar ante un proceso meningio o un proceso de hipertensión endocraniana, aunque es más factible para síndromes meningios, ¿verdad? Así que nomás esas pequeñas cosas que quería acotarles al examen físico. Y la pregunta del doctor, no sé si le escucharon todos, que preguntaba por el signo de McEwen. El signo de McEwen, como el doctor preguntaba, el doctor Ruiz, es el que se realiza justamente para la percusión de un parietal que les da como el signo de la olla rascada y que es auscultable con un estetoscopio en un parietal, lógicamente en una cabeza que está así, y con el otro percutimos acá y vamos a sentir el signo como de la oleada o de la olla rascada que está descrita en unos videos. Yo creo que con esto ya cerramos neurológico, de lo cual nosotros hemos visto recién nacido, hemos visto central, que viene a ser endocraniano convulsivo e infeccioso, donde está la meningitis y meningoencefalitis, y hemos visto locomotor o periférico, que fue el que vimos ayer. Y yo creo que nos vienen las dos clases siguientes, que son la siguiente que es hematológico y la última que es dermatología. Creo que la próxima semana es la última de clase. Recuerden que nuevamente les tengo que avisar que siempre va a haber lección, ¿verdad? Al empezar la semana. Así que yo creo que voy a revisar, no sé si es hematológico en una sola clase y dermatológico en otra. Yo les tomé lista por supuesto, a los estudiantes que estaban conectados y con las cámaras abiertas. Y ya está también subida a la plataforma. Sus compañeros salieron bien, habían estudiado, no dieron un tan buen examen físico, examen práctico, pero también sacaron buenas notas para información de ustedes. No excelente, pero mediana nota. Así que nos estamos viendo el martes. Perdón, me olvido, tienen una historia más de neurológico para la próxima semana. Tienen opción para hacérmela llegar o martes o miércoles. Ok, y esa sería la última historia clínica del parcial sobre neurológico. Por ahí vi una historia clínica con un solo síntoma. Eso como que no es factible, ¿verdad? No estaba mal la historia clínica, la califiqué, pero si van a hacer una patología, pues tendrán que por lo menos haber 2 o 3 síntomas mínimos, signos o síntomas que motiven la historia clínica. Bueno, me despido pues y nos estamos viendo la próxima semana. Doctora, hematológico y dermatológico están para un día para cada clase, doctora, ya está dividido. Ok, entonces sería martes y miércoles, porque supuestamente ¿cuándo hacemos los exámenes? Es el grupo y miércoles les toca el grupo, sí. ¿Cómo miércoles, martes un grupo? Sí, lo tomamos en un solo día. No, uno en cada día en caso ya, doctor. Ya le mando el pensum por internet. Sí, se refiere a que la clase de hematológico está separada en 2 días. Ah, hematológico está en 2 días. Ajá, el dermatológico no está, creo, en el pensum. Eso es lo que... Creo que dermatología lo agregamos nosotros, no recuerdo bien. Bueno, pero ya vamos a revisar porque eso está estructurado. Con el doctor Ruiz me puedo quedar revisando. Me despido del resto. Listo, gracias. Hasta luego. Gracias.
por favor, compañeros.